Hola, mi nombre es Roberto Guillén. Soy una persona a la que le encanta emprender. Me apasiona el crecimiento, el desarrollo y la construcción de pensamientos que impulsen a mejorar al ser humano. Es por eso que el objetivo de este podcast es complementar y nutrirte como persona, hablando de emprendimiento, temas sociales, cultura, tecnología, finanzas, entre otros temas que sé que complementarán a esa grandiosa persona que hoy está escuchando este podcast. Ponte cómodo, que empezamos. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos acompañan este día en un programa más de Cimientos? Mi nombre es Roberto Guillén y el día de hoy tengo un gran invitado. Sé que siempre tengo grandes invitados, pero hoy tengo un gran invitado que nos va a compartir su experiencia, la experiencia empresarial, su conocimiento. Tengo nada más y nada menos que al presidente de la Canaco Mérida, Iván Rodríguez Gasque. Bienvenido, ¿cómo está, presidente? Muchas gracias, muy amable por la invitación, muy contento. Qué gusto que pudo estar acompañándonos este día. Más que nada, este programa se trata del emprendimiento, de la superación. Quisiéramos conocer quién es Iván Rodríguez, cómo fueron sus cimientos, cómo inició. Claro, gracias. Pues mira, yo en lo personal, pues mi papá había tenido negocios familiares, bueno, ha tenido negocios desde muy chico, ¿no? Él empezó desde los 16 años a trabajar, y bueno, a lo largo de su vida fue haciendo muchos negocios. Y eso fue lo primero que me inculcó. La realidad es que yo desde tercero de prepa, pues en las mañanas iba a la escuela y en las tardes ya iba yo a trabajar. Empecé en el departamento de contabilidad de la empresa. Y bueno, ya empezando a hacer... Me acuerdo mucho que fue el 2 de julio del 2000, que fue el día que eligieron a Fox, que fue el primer cambio, digamos, importante de gobierno en el país. Al día siguiente, el 3 de julio, fue el primer día que trabajé por primera vez en mi vida, ¿no? A los 17 años, ni siquiera había cumplido 18. Y bueno, ya a raíz de eso empecé a desenvolverme en la parte de contabilidad de la empresa, sin saber nada, me empezaron a enseñar ahí, y bueno, después de un año ya terminé la prepa. Digo, obviamente siempre la prioridad fueron mis estudios, mi papá claro. Era muy claro en eso, pero ya empezaba yo a introducirme al negocio familiar, que en ese entonces eran una agencia de tractocamiones, Kenworth, en esa época. Y bueno, ya durante toda la universidad trabajé en distintas áreas. Luego me empecé a encargar de las ventas de unidades usadas de la marca. Luego estuve en la administración de ventas también. Siempre mi enfoque fue administrativo. Yo siempre desde secundaria me preguntabas qué iba a estudiar y como que ya tenía muy definido que lo que me gustaba era el tema de administración en lo general. Okay. Entonces, pues estuve en esas diversas áreas. Y ya luego en el 2005, en mi penúltimo semestre de carrera, tuve la oportunidad de irme a España a estudiar en un intercambio, un diplomado en dirección comercial, finanzas y dirección comercial. Y bueno, solo me fui 6 meses, un semestre realmente. Regreso, ya termino la carrera. Y pues a empezar, ahora sí ya la parte, bueno. Lo bueno ya, no, o sea, todo ese tiempo estuve trabajando, excepto el tiempo que estuve fuera. Y cuando regresé, pues ya me integro de lleno a la empresa, ¿no? Prácticamente desde ese momento pues me dedico yo a la administración de un negocio que tenemos, se llama Central de Bodegas, que es un complejo de bodegas que nos dedicamos a la renta para distintos tipos de empresas. Correcto. Y bueno, desde eso ya me integro en esa parte del negocio. Pues hemos hecho, la verdad, yo siempre he estado muy, muy en la parte administrativa y financiera de todos los negocios. Que se lleve a cabo bien esos números, esa operación. Exacto, toda esa parte ha sido en la que yo me especialicé. Estudié después una maestría también en alta dirección y negocio internacional, o sea que siempre he estado muy enfocado al tema administrativo. Correcto. Y pues esa ha sido la parte que me ha tocado a mí ver de los negocios. Luego, posteriormente, en el 2013 empezamos con el negocio de la tilapia también. Es otra de las ramas a las que incursionamos. Tenemos una granja, un laboratorio más bien en Campeche, donde se producen desde las crías
de tilapia en acuacultura. Ese, perdón, de Campeche es en Champotón. No, en Campeche. Campeche, sí. Ok. Y esta granja pues tiene el ciclo completo, o sea, desde que se reproducen los animales hasta llegar a la venta final. No llegamos a empaquetar filetes y ese tipo de cosas, sino nosotros vendemos tilapia entera o eviscerada, que son a distintos comercializadores que venden a pescaderías o ese tipo de establecimientos. Y bueno, también en otro giro en el que nos empezamos a más bien a retomar, porque ya mi papá había estado muchos años en eso en años anteriores, es el tema de los tractocamiones. Entonces ahora también tenemos una comercializadora de tractocamiones usados, ¿no? Compra y venta de ¿Cómo ha sido ese negocio? ¿Cuál ha sido ahorita más rentable? ¿La tilapia, los tractocamiones? Pues mira, cada negocio y durante la pandemia ha tenido sus particularidades. La realidad es que de todos los negocios que analices, cada uno ha tenido diferentes problemáticas a lo largo de la pandemia. Digo, nosotros en lo particular, pues en el tema de los arrendamientos en plazas, en todo ese tipo de cuestiones, ha existido pues clientes que se van, clientes que llegan, dificultades para las rentas, descuentos, cosas que se han tenido que hacer. Ya en tema de otra parte que es la tilapia, pues fue un proceso complicado para todos los que se dedican a la industria, porque cuando llegó la pandemia, pues obviamente todos los productores de cualquier tipo de pescado se preparan para la cuaresma, ¿no? Que es la época más importante del año. Entonces llegó un momento, la pandemia llegó en un momento en el que todos tenían mucho inventario y pues todos tuvieron que salir a vender lo que tenían, ¿no? Que eso pues implicó que tuviéramos que vender por debajo del costo prácticamente, porque pues no puedes tener a pescados vivos ahí todo el tiempo, ¿no? Claro, así es. Y bueno, y el tema de la venta de tractocamiones, pues es un negocio que estamos explorando y pues la realidad es que hay mercado, ¿no? O sea, es un negocio ahora con la construcción del Tren Maya, por ejemplo, hay bastante construcción y etcétera, entonces eso de una u otra manera genera demanda de este tipo de vehículos, ¿no? Y a diferencia del 2020, comparado con este 2021, ¿se están preparando para esta temporada que ya es de cuaresma? Sí, ahora hay mucha demanda. La realidad es que hubo mucho cierre de granjas a lo largo del año pasado, granjas que no pudieron aguantar lo que fue la pandemia. Entonces, de una u otra manera, también los efectos climatológicos afectaron de una u otra forma en las distintas siembras en el resto del país principalmente. Y bueno, entonces ahora hay buena demanda. Ahora lo que nos falta es producción, pero hay demanda suficiente por el momento en la Riviera Maya, etcétera, a pesar de que sigue siendo bajas las ocupaciones. La realidad es que hay demanda del producto, ¿no? Pero la tilapia es un producto que se conoce como el pollo del mar, es un pescado que no tiene mucha, no sabe mucho a marisco como algunos tipos de pescados, y eso da la facilidad de que los chefs se lo puedan preparar con cualquier cosa que deseen y agarra mucho el sabor. Entonces, de buena química. Exacto, los chefs o las familias en general, ¿no? Entonces es un producto que se ha comercializado muy bien, tiene mucho mejor calidad que productos como el pescado basa que llega de China, que a veces es pescado que tiene meses congelados. Este es producto realmente fresco. Porque pues, se saca de la granja y a los 2 días lo tienes en la pescadería, ¿no? Entonces, pues eso ha generado una buena demanda del producto y ahorita está pues con buena demanda. La realidad es que el precio sigue algo castigado, pero bueno, pero demanda sí hay, ¿no? Y hay expectativas de que pueda aumentar el mercado, sí, el precio del sin duda la tilapia es un producto que está en crecimiento. Hay mucho más demanda a nivel nacional de la que se produce. Es decir, importamos mucho. Lamentablemente importamos productos muy malos de China, de Vietnam. Lo que sobra es lo que se importa, lo que nos mandan y recibimos productos de muy mala calidad, ¿no? Entonces la realidad es que el producto de granja nacional es muy bueno, tiene mucho mejor calidad que este tipo de productos, pero lamentablemente ese producto que llega de fuera llega a precios muy baratos, por las condiciones en las que se siembra ahí, y pues eso deja más difícil el mercado, pero es un negocio interesante con futuro. Finalmente
pues la alimentación es algo que siempre será una parte del negocio que hay que tener, porque pues la gente siempre tendrá que comer, ¿no? Así Entonces, es, efectivamente. de una u otra manera, pues son negocios que si se administran bien, pues siempre tendrán futuro. Iván, ya llevas, ahorita que nos cuentas, nos platicas esta parte empresarial, llevas ya más de 13 años en la Canaco. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo es que decidiste pues, empezar ese camino por la cámara? Claro, mira, yo recibo la invitación de un muy buen amigo a participar en la cámara cuando tenía yo 25 años. Me acababa prácticamente ya había graduado yo de la maestría en ese momento. Yo estudié mi maestría acabando la carrera, ¿no? Hay gente que piensa que estudiar una maestría es mucho más beneficioso un poco cuando ya sabes un poco más o has trabajado un poco más. Yo en lo particular como que sentí que si no la estudiaba en ese momento, ya más adelante no lo iba a hacer. Y además ya tenía experiencia, o sea, no es que llegara en seco, ¿no? Ya desde los 17 años, como te comentaba, ya estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues consideré que era el momento, indicado, y en ese momento lo estudié. Entonces apenas ya terminé la maestría, recibo esta invitación por parte de un amigo y ya, pues empiezo primero en la cámara como la sección especializada de arrendamiento inmobiliario, en ese momento. Al año siguiente ya me invitan a ser consejero, y así fui participando en diferentes actividades dentro de la cámara. Fui consejero propietario, fui consejero suplente, fui vicepresidente de comercio, vicepresidente de servicios, y donde mayormente me desempeñé en la cámara fue en la Expoferia de Comercio. La Expoferia de Comercio es uno de los eventos más importantes de la cámara, y don Jorge Antonio, que era el presidente del comité organizador de Expoferia de Comercio en esa época, me invita desde el primero o segundo año que estaba en la cámara del comité organizador, y estuve apoyándolo a él un buen tiempo, y luego él, después de unos años, sale de la cámara, y bueno, me proponen y me invitan a mí a tomar esa presidencia, de la cual tomo con mucho gusto, y estuve 4 años al frente de la Expoferia de Comercio y Expoforo Ambiental, que fue la otra expo que realizamos en la cámara. Entonces fue un periodo en el que aprendí muchísimo dentro de la cámara. Conocí mucha gente, conocí el interior de cómo funciona la cámara, conocí a todo el equipo de la cámara. Estuve 10 años, realmente 11 años participando en el comité de Expoferia, y luego ya como presidente. Que haces. Exacto, ¿no? Tanto externo en general, como incluso con las autoridades, porque te tocan tratar con ellos diversos temas, con el mismo personal de la cámara, y con el mismo consejo de la cámara. Entonces eso me dio la oportunidad de conocer mucho de todo el funcionamiento, y bueno, pues de ahí surge la oportunidad de ser presidente. Es algo que sí tenía planeado en algún momento de la vida. La verdad es que tal vez pensaba que iba a ser un poco más adelante, pero se dieron las cosas, y pues las oportunidades pues hay que tomarlas cuando se dan, ¿no? Sí es algo que me hubiera gustado tal vez más adelante, pero dije, bueno, creo que también es un momento en el que se requiere y hay que trabajar. Es un momento complicado para la economía en general, para la cámara, para los comerciantes, y pues bueno, si se me dio la oportunidad, pues ahí estaré para afrontar el reto, y estamos tratando de trabajar y lograr las mejores condiciones posibles para todo el comercio. Presidente, ¿y cuál va a ser el plan? Sé que tienen plan, un plan de trabajo. Claro. ¿Podría platicarnos acerca de qué es lo que esperamos de la Canaco? Claro, con todo gusto. Mira, estuvimos trabajando un poco antes. Yo platicaba mucho de que algo que diferente al año pasado, ¿no? Que quizás si yo hubiera entrado el año pasado, Michel Salum, que fue el presidente anterior, a quien le mando un saludo, y quien realmente pues trabajó muchísimo por la cámara, fue a quien le tocó esta parte complicada de la pandemia, de toparte algo desconocido, Así ¿no? Es.
O sea, porque la realidad es que, pues en marzo del año pasado, o sea, ya estamos a un año de esos tiempos, pues nadie sabía contra qué estábamos peleando, ¿no? La realidad es que no sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos qué cuidados tener. Al principio las medidas eran aquellos básicas. meses de abril, mayo que todos nos cuidábamos de una manera que pues no sabíamos cómo. Y uno pensaba que iba a durar 1 o 2 meses. Claro, no sí, mucho, sí, ¿no? todos hablábamos, si era así 1 mes, 2 meses, o sea, jamás en nuestra cabeza había el hecho de que hasta hoy seguiríamos así, ¿no? Poco a poco nos fue cambiando el chip y entendiendo cómo funcionaba esto de la pandemia, pero la realidad es que nadie en ese momento lo pensaba, ¿no? Entonces eso fue un momento sumamente complicado, todo el tema de la reapertura económica, todos los procesos que hubo, fueron algo que sin duda fue difícil de afrontar. Y bueno, yo mi plan de trabajo ya lo hice sabiendo en lo que estamos y que sin duda pues tenemos un poquito la fe de que al menos ya está la luz al final del túnel, ya vemos el tema de vacunas, Así es. ya vemos pues un poquito la salida, ¿no? Sabemos que no va a ser este año, pero bueno, también tenemos esperanzas de que el segundo semestre del año sea mucho mejor. Entonces ya pudimos hacer un plan de trabajo un poco más relajado en ese sentido, ya sabiendo a lo que enfrentamos y pues conscientes de los retos que implica, pues hicimos un plan de trabajo enfocado a 8 ejes, ¿no? Hay puntos muy importantes para este año. Tenemos varios ejes, te platico algunos de los más importantes y algunos de los componentes más importantes. El eje de los servicios institucionales es uno de los que traemos, que son los servicios que ofrece la Cámara. La Cámara tiene servicios jurídicos, tiene guarderías participativas del IMSS para los empleados o no empleados de nuestros afiliados. Empleados de gente de cualquier tipo de empresa, no tienen que ser afiliados exclusivamente. Tenemos también la Dirección de Atención a Socios, la Dirección de Atención a Turismo. O sea, hay muchos servicios internos en la Cámara que estaremos reforzando durante este año, ¿no? Correcto. En el eje de comunicación, pues hemos reforzado nuestra labor con los medios, hemos tenido estos acercamientos y pues la oportunidad de platicar con muchos de ellos para pues dar a conocer nuestros planes de trabajo, nuestras posturas y bueno, también estaremos mejorando nuestra página web y nuestras redes sociales, estamos trabajando en ello también. Otro eje importante es el de la sociedad civil. La Cámara no solo es la voz de los empresarios, también es una voz de la sociedad civil, y uno de los temas que traemos más importantes este año pues son las elecciones, ¿no? Sabemos que el 6 de junio vamos a tener las elecciones en todo el país. En lo particular en Yucatán estaremos escogiendo diputados locales, federales y alcaldes de los 106 municipios, y sin duda es un reto importante porque son unas elecciones en medio de una pandemia y pues hay que salir a votar, ¿no? En Yucatán nos hemos caracterizado por tener una participación ciudadana muy importante. Traemos índices de arriba del 70% en elecciones intermedias, cuando en el resto del país en elecciones intermedias la participación ha sido por debajo del 50%. Entonces es una realidad que tenemos que seguir siendo ejemplo de civilidad a nivel nacional, claro, demostrando que en Yucatán se pueden hacer bien las cosas. Y bueno, la elección pasada fue un claro ejemplo de que la sociedad yucateca es una sociedad que no vota nada más por votar, no vota a ojos cerrados, no vota solo por un partido, analiza, vota por los candidatos. Sí, y el ejemplo más claro es que en el año pasado ganó, como sabemos en Yucatán, ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, la gobernatura la ganó Mauricio Vila con el PAN, la alcaldía en el caso de Mérida la ganó el PAN también con Renán Barrera, pero la senaduría la ganó Jorge Carlos Ramírez con la fórmula con Verónica Camino en el PRI en ese entonces, y las diputaciones pues estuvieron divididas, ¿no? Hubieron algunas locales que ganó el PRI, la mayoría, pero también el PAN ganó al federal. O sea, la realidad es que hubo de todo un poco. O sea, hay una muestra de la civilidad y de que la sociedad yucateca analiza realmente su voto y participa, que es lo más importante, ¿no? Entonces, es el reto de este año en ese sentido, y estaremos
organizando los foros democráticos que la Cámara lleva ya. Esta sería la cuarta elección que los organizaremos, en la que tenemos la participación de todos los candidatos de todos los partidos que deseen asistir, o sea, todos los invitamos, y hacemos un foro democrático con alcaldes, con diputados locales y diputados federales. Y lo que hacemos es, durante un periodo de tiempo previo, que de hecho es en este momento, analizamos, invitamos a la sociedad, a los socios, pero también a la sociedad en general, a mandarnos propuestas. Nosotros tenemos un comité de propuestas que las recauda todas, las analiza, las unifica, y eso lo presentamos a los candidatos. Lo más importante y lo que les pedimos es que lleguen a la reunión que los invitamos ya con propuestas en base a eso. O sea, se las mandamos antes para que las conozcan y para que realmente puedan tomar un compromiso. No es algo que queramos agarrarlos ahí de sorpresa con la pregunta. La realidad es que les pedimos una respuesta ya analizada. Ok, correcto. Y bueno, también tenemos ese comité de propuestas. No solo las propone, sino que también le da seguimiento, las revisa y analizamos cómo se van dando esos resultados a lo largo del periodo en que la autoridad está en el cargo, ¿no? Y hablando ahorita del tema de las candidaturas y de las elecciones, tengo entendido también que la misma Canaco va a tener colaboradores, supervisores, para que todo se vaya llevando conforme a la ley y que se den bien este ejercicio electoral, ¿no? La confederación, perdón. No, adelante. La confederación, la Concanaco, a la que nosotros pertenecemos, es una confederación que agrupa todas las cámaras del país. Tenemos más de 400 cámaras a nivel país y más de 600 delegaciones. En el caso de Yucatán tenemos 6 delegaciones. Y bueno, esta confederación está realizando un programa que se llama Yo Voto Porque Quiero a México, en el que sus ejes son dos. El principal es promover el voto para que la gente salga a votar, que es algo en lo que estamos totalmente de acuerdo, que ya lo platicamos. Y el segundo es pues ser observadores de la elección. El INE tiene una figura que se conoce como observadores electorales. No es algo exclusivo de las cámaras, cualquier persona puede registrarse para ser observador electoral. Y básicamente la función del observador electoral es observar, como dice su nombre, y si ve algo raro, pues avisar a las autoridades correspondientes, ¿no? Son como que tener muchos ojos en muchos lugares a la vez, pero es gente que está capacitada, sabe a dónde tiene que llamar, sabe qué tiene que reportar, de ciertas secciones, sabe quién es el responsable de esa zona por parte de las autoridades, o sea, conoce bien lo que tiene que hacer ante cualquier tipo de circunstancia, y la idea de esos observadores electorales es, al ver cualquier anomalía, reportarlo, ¿no? Entonces, la Cámara ya se está sumando a esta campaña, se espera tener por lo menos 2,000 observadores electorales a nivel nacional por parte de Concanaco. En Mérida ya tenemos 11 registrados y seguramente estaremos aumentando algunos en próximos días, ¿no? Y considera, presidente, que en estas elecciones, que estamos en pandemia, se dé un buen número de votantes, ya que pues tenemos adultos mayores que obviamente pues estamos tratando de cuidarlos y pues mucha gente todavía anda con el miedo de salir de sus casas. Sin duda es algo a lo que tenemos que enfrentarnos. La respuesta no la tengo porque pues yo creo que nadie la va a tener hasta el día de la elección. El único ejercicio fue en Hidalgo, que fueron elecciones en noviembre o octubre, no recuerdo bien. Pero bueno, ahí la gente del INE en lo particular, estuvimos en una videoconferencia con Lorenzo Córdoba, el director del INE, el presidente, perdón, del comité del INE, y ellos hablaban de que por suerte, y bueno, no solo por suerte, porque se trabajó en ello, en cuidado de todas las medidas necesarias, pues no hubo un rebrote importante después de las elecciones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se va a buscar, se está cuidando mucho eso, solo se permitirán dos personas adentro de la casilla, todos tendrán que tener tapabocas, la gente que no tenga tapabocas en el momento, los funcionarios de casilla le facilitarán uno.
Pues obviamente habrá gel antibacterial, las medidas necesarias. Entonces, pues es tener los cuidados. La realidad es que se puede hacer con los cuidados necesarios, algo que se puede realizar. Y bueno, nada más será cuestión de tener un poco de paciencia, porque pues a veces de por sí es complicado hacer colas, etcétera. Pues esta vez, pues quizás será la misma cola, pero un poco más extensa, claro, por la distancia, ¿no? Entonces, no asustarse si es una cola larga, que se vea muy larga, porque hay distancia 1.5 o 2 metros, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y pues invitar a todas las personas a que realmente, con las medidas adecuadas, pues las posibilidades de contagio pues son menores, ¿no? Entonces es importante pues tener pues el tapabocas, doble tapabocas en caso de ser necesario, si así se sienten más seguras. Las autoridades de Estados Unidos ya han manifestado que esto puede ser una ayuda también. Obviamente el gel antibacterial y sobre todo la distancia, y realmente el tiempo que permanece ahí es poco. Correcto. Entonces las posibilidades de contagio pues se disminuyen conforme es menos el tiempo. Entonces creo que hay que invitar a la ciudadanía también. Pues esperemos que para ese momento, todavía nos faltan marzo, abril, mayo, estamos hablando de 3 meses, el tema de la vacunación ya esté mucho más avanzado, sobre todo con los adultos mayores. Y una vez que los adultos mayores y la gente con comorbilidades esté vacunada, pues las tasas de hospitalización y de funciones van a ir muy para abajo, ¿no? Entonces, correcto, ese es el objetivo. Aunque los contagios sigan, pues con que las hospitalizaciones y defunciones ya estén en niveles muy por debajo de los actuales, seguramente será muy positivo pues para todo en general, ¿no? Para la economía, para la salud, y lo más importante, para la vida, ¿no? Porque pues lamentablemente seguimos teniendo pues fallecimientos todos los días por este tema. Es correcto. Cambiando un poquito de tema, claro, ahora que se ha detonado el emprendimiento en 2020, que vimos muchos despidos y muchas personas que surgieron con nuevos negocios, por lo general de alimentos, ¿hay ahorita algún plan para poder llevar a esas personas a la formalidad? Que claro, sabemos que la Canaco checa esa parte. Fíjate que me han preguntado mucho eso de que cómo vemos eso, ¿no? Como yo les decía, miren, hay que entender los distintos tipos de informalidad y de comercio ilegal, que es contra lo que está la Cámara, y siempre estaremos en esa postura, ¿no? Mira, tenemos tipos de ambulantaje, de comercio ilegal, 2 muy diferentes. El primero es aquella persona que o siembra algo y lo vende, o sea, esas señoras que venden a veces verduras, cosas en el centro histórico, o productos que ves que son elaborados a mano y que ellos mismos los fabricaron y los están comercializando, o este tipo de emprendimientos que han surgido a raíz de la pandemia. Esos son negocios que de una u otra forma, pues primero que nada son autosuficientes, o sea, ellos mismos se producen y hacen lo que tienen que hacer, y segundo, lo están haciendo como una herramienta para sobrevivir. Eso es algo en lo que pues lo vemos como un paso natural, digamos. Es natural que tú al iniciar un negocio, pues digo, tal vez no es lo correcto, pero es, digamos, hasta cierto punto más natural que antes de pensar en registrarte en Hacienda, etcétera, etcétera. Ver si funciona, ¿no? Así entonces, aunque tal vez no sea lo correcto debería de ser, pues, tener algún mecanismo mucho más sencillo para que no tuviéramos que llegar a esto. Pero la realidad es que la gente no quiere meterse a todos los trámites, etcétera, que implica ingresar a la formalidad sin tener un conocimiento de si va a funcionar o no lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues es un proceso natural en que todos estos emprendimientos que se han detonado a raíz de la pandemia, pues ojalá y sigan fructificando y empiecen a generar empleos, y en ese momento pues empiecen a pues entrar a la formalidad, que es lo que todos como economía necesitamos para que pues la economía circule en todos sus aspectos. Ahora, hay otro tipo de comercio ilegal, que ese es el que siempre estaremos en contra, que son los ambulantes, que están muy claros, que tienen materiales apócrifos. Exacto, materiales robados, materiales apócrifos, y que muchas veces, inclusive la gran mayoría de las veces, la gente que está comercializando ese producto no son los dueños, son gente que está empleada por cadenas
de informalidad, que muchas veces son los canales de distribución de productos robados. Sabemos que en el país hay, pues lamentablemente, muchos robos, sobre todo de carga en carreteras. En carreteras. Y bueno, muchas veces, pues, mientras haya cómo vender esos productos, pues seguirán habiendo los robos, ¿no? Entonces, esos canales son los que utilizan este tipo de gente para comercializar. Y te das cuenta, porque a veces es muy llamativo que ves en 10 puntos diferentes de la ciudad, por ejemplo, ambulantes que están vendiendo el mismo producto. Entonces, está claro que eso no es un trabajo realizado por alguien, o sea, son productos apócrifos, son productos robados que están comercializando en la calle, ¿no? Correcto. Eso es de lo que estamos totalmente en contra. Y bueno, y el otro tipo de emprendimientos, al contrario, hay que alentarlos, hay que fomentar que se vayan a la formalidad. Y en la Cámara lo que estamos haciendo es dando cursos para que la gente conozca qué es lo que tiene que hacer, qué trámites tiene que hacer, todo lo que tiene que hacer, y se vaya pudiendo ingresar de una otra manera a la formalidad. Y aparte de esos cursos, ¿hay alguna área específica donde alguien pueda llegar y que puedan dar esa asesoría inmediata? Sí, sin duda. Ese acompañamiento. Tenemos un departamento de atención a socios en la Cámara, que cualquier persona puede llegar y decirle, bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Los invitamos a formar parte de la Cámara también. Y los orientamos con todo lo que tienen que hacer. Tenemos un abogado, tenemos el departamento de contabilidad, o sea, tenemos gente capacitada y que conoce perfectamente todos los trámites que tiene que hacer. Y pues para eso estamos, ¿no? Para orientar y buscar que se genere más comercio, servicios y turismo en nuestro estado. Correcto. ¿Cómo ve el panorama para el comercio en este 2021? Con comparación, obviamente, 2020, que pues la verdad fue crítico, fue bajo. Bueno, para algunos sectores, claro, porque pues se activó el comercio, vamos a decir, también informal, con la venta de cubrebocas, de geles antibacteriales, sí, claro, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ve este 2021 para el comercio? Mira, sin duda el 2020 pues fue un año muy complicado para todos los giros. Yo he platicado varias veces que prácticamente arriba del 95% de los giros se vieron afectados de una u otra manera. Claro. Hubo 2 o 3 giros muy específicos, por ejemplo el giro de paquetería, que aumentó muchísimo. Saturado. Pero, exacto, saturado realmente. Pero la realidad es que prácticamente todos los negocios se vieron afectados de una manera o de otra, ¿no? Claro, así es. Entonces, el 2020 fue un año muy complicado. El 2021 sigue siendo un año complicado, en lo particular el primer semestre. La realidad es que el primer semestre sabemos que seguirá siendo un semestre complicado, en que las ventas todavía no estarán buscando ese equilibrio todavía. Exacto, estamos buscando todavía cómo salir adelante. Y vemos con mucha esperanza el segundo semestre. Sin duda, como platicábamos, si el tema de la vacunación avanza, el segundo semestre será mucho más positivo para la economía, y es lo que tenemos en la mira realmente, ¿no? Es donde están centradas las esperanzas del sector para ya ir saliendo adelante, porque realmente los esfuerzos y el oxígeno para poder seguir sobreviviendo y poder seguir manteniendo los empleos, pues llega un punto en el que se empieza a hacer cada vez más complicado, ¿no? Pero sin duda esperemos que este segundo semestre sea mucho más positivo. Correcto, correcto. Presidente, ¿cómo ve ahorita acerca de la transición del comercio tradicional a lo que hoy por hoy estamos viendo que está teniendo un boom, que es el comercio electrónico? Sin duda es un tema en el que hay que estar presentes. Yo platicaba en otras ocasiones que no podemos hacer oídos sordos a que esto se va a dar. O sea, es una realidad. Estoy convencido de que estamos muy lejos de estar todavía a niveles de Estados Unidos, por ejemplo, en donde el comercio electrónico pues ya tiene un significado mucho más importante, una relevancia más bien mucho más importante. Ya la gente muchas cosas las compra de manera electrónica. Así es. Ha generado incluso en Estados Unidos pues el cierre de muchos locales comerciales, plazas comerciales, que cada vez es menos frecuente ver en Estados Unidos. Y en nuestro estado, nuestro país, pero en particular en nuestro estado, veo como que todavía nos falta mucho para llegar a eso. Hay todavía deficiencias inclusive de internet en comunidades del interior del estado. Entonces es una realidad que todavía nos falta avanzar. Pero es un camino
que hay que empezar a recorrer. La realidad es que la pandemia obligó a muchos de los que no habían querido empezar a caminar ese camino, valga la redundancia, a tomarlo, ¿no? Muchos restaurantes, por ejemplo, que no tenían servicio a domicilio o estaban en plataformas, pues se tuvieron que integrar, no les quedó otra. Entonces, eso es una de las cosas positivas que deja la pandemia, ¿no? Eso es un mercado, es un canal de venta diferente, que muchas veces ni siquiera es algo que sea limitante, o sea, no es el mismo cliente quizá el que te iba a comprar por una plataforma que no te iba a comprar. Y fíjate que hay algo que es muy curioso, porque me platicaban, decían, oye, ¿por qué ha tenido tanto boom el tema de las plataformas? Y una realidad en estudios se ha comprobado es que parte del tema es porque a los jóvenes, en lo particular a la gente millennial, no les gusta interactuar con la gente. O sea, están tan acostumbrados a la tecnología que la interacción con la gente ha sido nula. Sí, precisamente también se da, presidente, no sé si coincide con esto. Hoy por hoy le cuesta más a un chavo poder levantar el teléfono, pedir una pizza y dices, no, yo lo pido por WhatsApp. Sí, literal. O sea, es algo sí, ese ejemplo, asombroso. Justo ese ejemplo te iba a dar. O sea, yo lo veo con gente cercana que de plano, o sea, no les gusta levantar el teléfono y decir, oye, ¿me puedes mandar una pizza? O sea, ese procedimiento, esa interacción con la gente se está perdiendo. Entonces, ya llega a un punto preocupante, ¿no? Porque la realidad es que lejos de, por ejemplo, las ventajas de algunas plataformas de comercio electrónico, por poner un ejemplo, Amazon, ¿cuáles son las grandes ventajas? Nunca va a ser igual que, bueno, que estás comprando, que ves lo que pero las grandes ventajas son, oye, quiero esto específico. Inmediatez. No tengo que buscarlo en 10 lugares que a lo mejor no lo iba a encontrar. Claro. Es muy fácil ubicarlo de esa manera, ¿no? Y a través de un clic también, porque además de un clic, claro, one click. Esa es la gran ventaja. Pero, por ejemplo, el tema de los restaurantes, pues el servicio de domicilio es algo que ha existido desde hace millones de años, ¿no? O sea, digo, no millones, pero evidentemente hace muchos años. Y la única diferencia real de eso es que no levantas el teléfono y lo marcas. O sea, porque inclusive los menús electrónicos pues están en internet desde hace mucho tiempo. O sea, es un tema de simplemente no comunicarse con la gente. Entonces, pues ese ha sido el éxito de las plataformas, en las particulares de la comida. Y tiene su parte positiva, pero también tiene su parte preocupante, porque a la vez nos estamos dando cuenta de que a la gente más joven cada vez le cuesta más interactuar, ¿no? Yo me acuerdo mucho, a mí yo tengo 38 años, todavía me tocó el cambio de muchas cosas, ¿no? Todavía me tocó hablarle a mis amigos a sus casas por teléfono. Hoy por hoy todo el mundo habla a los celulares. Y la transición del llamar por teléfono o los SMS con los PIN, exacto, y luego del PIN, el WhatsApp, o correcto, sea, es una transición. Ha sido una transición muy interesante, ¿no? Claro. Y que nos ha tocado a algunos y bueno, eso es una parte, pues, de mucho aprendizaje, pero a las generaciones más recientes que ya les tocó el final, pues sin duda sí es algo que de observarse, ¿no? De un fenómeno social que se está dando y que, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, pero todo va hacia lo digital porque la gente cada vez quiere hablar menos con la gente. Es correcto. ¿Y a dónde cree que vamos a llegar? ¿Cree que sea beneficioso? Porque obviamente, pues si todo se pasa, bueno, la gran parte se pasa a la parte online, estaremos perdiendo recepcionistas, la persona que contesta el teléfono, entonces estarían perdiendo varios trabajos porque se estaría simplificando los procesos de adquisición de productos. Yo creo que algo que nunca vamos a poder solucionar es la parte humana, ¿no? En cualquier negocio el feeling y el tacto humano es algo que siempre tendrá que existir, ¿no? Definitivamente en temas industriales, por ejemplo, pues es mucho más probable que algunas acciones se sustituyan con robots y ese tipo de cosas. Pero en el tema comercial, a pesar de que existen estas plataformas, etcétera, funcionan para algún tipo de cosas, ¿no? Claro. Esa interacción con los vendedores de, oye, te muestro esto, te muestro lo otro. O sea, las recomendaciones las también recomendaciones, del mismo vendedor. Exactamente, que, oye, ¿qué me recomiendas? O sea, es un proceso diferente, ¿no? Yo creo que al menos en nuestra sociedad todavía estamos muy acostumbrados a eso y veo mucho más lejano el proceso al que existe, por ejemplo, en otros lugares como Estados Unidos, como te mencionaba, ¿no? Claro. Pero es un proceso en el que sin duda hay que estar.
No podemos olvidar que, por ejemplo, Amazon va a abrir un centro de distribución acá. Eso es una ventaja porque te ahorras pues de manera importante en temas de fletes, ¿no? Así es. No es lo mismo aquella empresa que tiene que mandar desde Chiapas a Yucatán su producto a que tú lo tienes aquí mismo y nada más te entregas ahí y ellos ya distribuyen, ¿no? Son de las cosas que hay que aprovechar de eso, aunque la otra cara de la moneda es que pues las comisiones de estas plataformas tampoco son muy baratas, ¿no? Claro, así es. Pero bueno, como te platicaba muchas veces, es un mercado diferente y eso pues te ayuda a hacer crecer tu negocio. Efectivamente. Presidente, ya para finalizar, no sé si usted gusta dar un último mensaje como presidente de la Cámara o como empresario para aquellas personas que pues ya iniciaron con la parte del negocio, pero pues ya a lo mejor ya les está yendo bien, a lo mejor toca la parte formalizar. Cualquier mensaje que usted quiera dar. Claro, pues primero que nada agradecerte la entrevista y la plática muy amena que tuvimos. La realidad es que abrir las puertas de la Cámara de Comercio es una institución que estará cumpliendo 115 años en este año. Es uno de los puntos a destacar y pues tiene mucha historia y eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien hemos hecho las cosas de manera responsable. Y bueno, en la Cámara siempre encontrarán las puertas abiertas para crecer, para formalizarse. Estos emprendimientos, como platicábamos, son importantes, o sea, es la manera natural en la que todos empezamos. Y ahora la parte interesante será ir integrándose a la formalidad, ¿no? Les reitero la apertura de la Cámara para ir sumando. Igual por parte de las autoridades hay mucha disposición. El IEM en lo particular tiene muchos programas también al respecto. La Cámara también sirve como un canalizador hacia esos distintos programas que existen y bueno, para eso estamos en la Cámara de Comercio, para servir a todos los comerciantes, prestadores de servicio y prestadores de servicios turísticos del Estado y pues con el afán de buscar lo mejor para el Estado, ¿no? Recordar que las cámaras, ningún presidente de Cámara, ningún integrante de nuestro consejo nos cobra un peso por estar ahí, son puestos totalmente honoríficos en los que realmente estamos trabajando por el bien de las empresas, por el bien de nuestro gremio, pero sobre todo por el bien de la sociedad yucateca. Un crecimiento económico en Yucateco. Exactamente. Correcto. Al final se traduce en bienestar para todos, ¿no? Pues le agradezco muchísimo que nos haya otorgado este tiempo de entrevista. Realmente lo he disfrutado bastante y pues ya lo saben, aquí está el presidente de la Canaco Mérida, Iván Rodríguez Gasque. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Este es el episodio de Cimientos número 7. Yo soy Roberto Guillén y nos vemos hasta la próxima. Hemos finalizado y espero que te haya gustado este programa. Próximamente estaremos trayendo a más personalidades del mundo empresarial, artístico, financiero, entre muchas otras áreas. Quiero agradecerte por el tiempo que le dedicaste a este podcast. Nos vemos muy pronto y recuerda estar siempre en victoria.